Bien, ahora vamos a hablar del sexto y último paso, que es el monitoreo del paciente o supervisión del tratamiento. Continúen, por favor. Lo que nos pasa la diapositiva. Ya, esto se va a dar mediante dos mecanismos. Una que puede ser activa o la que puede ser pasiva. La activa se va a estar en constante contacto el médico con el paciente y él va a dar la supervisión. En cambio, la pasiva, la supervisión va a ser dada por el paciente. Entonces, dentro de la supervisión activa, como dije, se va a dar mediante una cita. Una vez que nosotros ya hemos realizado el tratamiento y prescripto, nosotros vamos a planear citas en las que sean esto va a depender de la enfermedad y del diagnóstico que nosotros hayamos dado. Generalmente en las enfermedades crónicas va a haber un máximo de un intervalo de citas de 3 meses. Incluso cuando son enfermedades crónicas, mencionaba la guía, que estas se van a dar en periodos cortos en un inicio y después, conforme vaya avanzando, se pueden ir prolongando este intervalo de tiempo. Se van a realizar dentro de esta supervisión activa dos preguntas importantes. Una, si el tratamiento es efectivo y si es que existen efectos indeseados. Ahora, mediante la anamnesis, el examen físico y las pruebas de laboratorio, son medios que nosotros vamos a poder usar para poder corroborar si el tratamiento que nosotros hemos escogido está siendo efectivo en el paciente. Ahora hablando de la supervisión pasiva, esto se debe preguntar qué hacer si el tratamiento no es efectivo. Como habíamos mencionado, en la pasiva se va a dar mediante la supervisión del paciente, es decir, a él le vamos a realizar preguntas de si tal vez ha producido incomodidad del tratamiento, si ha habido demasiados efectos indeseados, y todo esto se va a dar mediante lo que nos vaya diciendo el paciente. No vamos a tan, tan importante o tan real como en la otra supervisión que habíamos mencionado. Ahora, una vez de haber realizado esta supervisión, vamos a ver si el tratamiento es o no es efectivo y qué hacer en cada uno de estos casos. Si el tratamiento es efectivo y la enfermedad se ha curado, se va a detener el tratamiento. Pero ahora, si el tratamiento aún no ha curado la enfermedad, como por ejemplo en el caso de enfermedades crónicas, y tampoco ha producido efectos indeseados, se va a decidir proseguir con el tratamiento. Ahora, en el caso de que haya efectos indeseados graves, se debe considerar si se debe continuar con el tratamiento, si se lo debe retirar. Muchos de estos tratamientos, del hecho de que sea o no sea efectivo, van a depender de la dosis en la que se haya dado. En el caso de que el tratamiento no sea efectivo, se debe realizar varios pasos. Uno de ellos es volver y comenzar de cero. A ver, ya sea en el planteamiento del problema, en el diagnóstico, en el planteamiento de los objetivos o en la elección del tratamiento para ver en cuál de ellos hubo la falla. Por ello se recomienda volver a realizar el proceso diagnóstico. En el caso de que no se pueda determinar por qué no ha sido efectivo, es preferible retirar. Y cuando no hay una alternativa real para el tratamiento que se está dando, esto se debería discutir con el paciente de si se tomó en las dosis que se le dio, si tal vez la falla fue en la información que el paciente no entendió bien, si no se tomó el tratamiento como se lo estaba indicando, o tal vez por los efectos indeseados que le estaba causando. Y también en el caso de que se decida retirar el tratamiento, esto se lo debe hacer en una dosificación decreciente, es decir, no retirar los medicamentos de golpe, sino de una manera donde vaya disminuyendo las dosis. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya. Bueno, chévere. Yo lo que quiero entonces es complementar y hacerles una pregunta. A ver, jóvenes, empecemos. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y una enfermedad? ¿Alguien sabe?
¿Alguien? O la dedocracia. Sí, dedocracia entonces. Doc, el trastorno describe alteraciones de la normalidad, mientras que la enfermedad incluye una etiología específica. Ya, sí, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Me gustaría complementar? Luis Mejía, de pronto, para complementar, ¿qué es trastorno y qué es enfermedad? Luis Mejía, Sí, doctor. Podría ser a ver, ¿qué es? que en la enfermedad, o sea, ya tenemos como una eh, patología establecida como tal, vuelta que en el trastorno, o sea, ya abarcaría como un conjunto de más patologías. Tanto. Bueno, esto porque ustedes como médicos generales van a atender, como bien dicen, a veces no nos detenemos a pensar por qué le llamarán patología, por qué le llamarán trastorno, por qué le llamarán enfermedad. Entonces, usualmente tenemos estas dos que sobresalen, trastorno, enfermedad. Patología es como que más cuando utilizas en laboratorio, cuando hablas con tus colegas, pero cuando vas a dar tratamiento, sí, cuando es un trastorno y cuando es una enfermedad, tienen formas diferentes incluso de tratamiento, ¿no? Pues por eso hay que estar claros. Usualmente trastorno se reserva para cuando la etiología es multicausal y a veces no hay un vínculo orgánico, estructural, biológico que nosotros podamos atribuir para que el paciente tenga esos problemas. Usualmente eso se los llama, qué sé yo, todo lo que se llama salud mental, o sea, psicología, psiquiatría, eso se llaman trastornos mentales, ¿no? No podemos decirlos que son enfermedades. Y en los otros, por ejemplo, en neurología, en dermatología también hay algunos trastornos. Entonces, cuando hablan así, trastornos y enfermedades, ya hay como la palabra clave para ver qué tipo de tratamiento también damos. De hecho, entonces no es porque solo suena más bonito, menos bonito. No tiene nada que ver con eso. También tiene que ver con el pronóstico. Otra cosa, ya le quitaron la presentación, pero ¿qué quiere decir titulación? A ver, hablando de cuando van ustedes a dar medicación, ¿qué quiere decir titulación? Es, La es el ajuste anterior. de las dosis, doctor, de los Sí. fármacos. Como dice Janina, sí, eso ahí, déjenme por favor un ratito. Ya, lo que pasa también es esto, ¿no? Cuando tú estás como médico manejando todos los fármacos y vas a iniciar un tratamiento, lo vas a quitar, hablamos de titulación. Titulación en referencia a que estás ajustando la dosis para el paciente. Ya habrán visto, les habrán dicho que no existen enfermedades y punto, ¿no? Los pacientes son un mundo aparte, cada paciente es un mundo aparte y por eso el tratamiento médico es individual. El ejemplo que ya les habrán puesto es si fuera estándar a todos fiebre les pararíamos en cola, les pondríamos paracetamol a todos en bloque y se acabó. Más no, el tratamiento siempre es individual, ¿verdad? Y siempre es individual. Es por esto, porque tenemos que titular con los pacientes. Perfecto. La otra, y como ven, hay formas de seguimiento, tratamiento, en este caso con la anterior, por favor, denme poniendo.
con una supervisión activa, una supervisión pasiva, ¿no es cierto? A ver, digamos que alguien es médico internista y acaba de ver por primera vez a un paciente con migraña y le deja tratamiento. ¿Al cuánto tiempo lo vuelves a ver? ¿De qué depende o cómo planificamos las citas? A ver. Nadie. Kevin Castillo. Sí, Doc, como es la primera vez, me imagino que ya el siguiente día. Imagínate si le ves a todo al siguiente día, no alcanzas a atender toda tu consulta. ¿Qué dicen? ¿Alguien más? Podría ser de Quizá acuerdo a la- la gravedad de la enfermedad, o sea, de acuerdo a la gravedad de su migraña. Ya, pero es consulta externa, no es una no es tratamiento de emergencia, es una consulta externa. Puede ser a la siguiente semana. Ya tenemos un dato, una semana después para hacer seguimiento. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Jóvenes. Jóvenes, jóvenes, a ver, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Podría ser al mes, doctor. Ya alguien dice al mes, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Da menos que Luis, a ver. A las 2 semanas, doctor. Ya hay 2 semanas también. Bueno, con este ejemplo tenemos ya varios tiempos. 1 semana, 2 semanas y alguien dijo hasta un mes. Ahora, la cosa es que no depende algo así como arbitrariamente creo que mejor le veo un mes o en 2 meses. Tiene una razón, todo tiene una razón. Y por eso lo de la supervisión activa y los intervalos de supervisión. Cuando ahí ven por ejemplo, el tratamiento crónico, ahí está establecido que el tratamiento máximo, y en el Ecuador el tratamiento máximo que te permiten en cualquier parte del ministerio, del IES, es 3 meses, el que te permiten, ¿sí? Eso implicaría un paciente crónico y estamos hablando del tiempo máximo de control, ¿verdad? Entonces, 3 meses sería lo máximo. Pero si estamos con un paciente que lo vemos la primera vez, no le vamos a dar la próxima cita en 3 meses. No lo podemos ver ahora, amontonarle de medicación y llamarle en 3 meses. ¿No es cierto? Hasta ahí creo que estamos claros. ¿De qué depende y cada cuánto lo vamos a ver? Depende, como ahí sí dijeron, de la enfermedad o trastorno que estemos viendo por primera vez y de cómo es el fármaco que estoy manejando. Por ejemplo, si yo, no sé, voy a la cita con uno de ustedes, qué sé yo, Juan Patricio es neurólogo y me ha diagnosticado una cefalea tipo tensional y me prescribe amitriptilina para esa cefalea tipo tensional. ¿Al cuánto tiempo creen que debería volver a verme, Juan Patricio? Tomando en cuenta eso, diagnóstico, cefalea tensional, uso de amitriptilina. Jóvenes. Jóvenes. Doc, ¿puede repetir el medicamento? Amitriptilina para cefalea tensional.
En unas 2 semanas. Ya, 2 semanas, ya se van acercando. ¿Habían oído alguna vez ya de la amitriptilina? Antidepresivo. Sí, se utiliza bastante en dolores crónicos porque amortigua la percepción del dolor. O sea, no cura nada, pero amortigua tanto. Entonces, por ejemplo, en los dolores neuropáticos va muy bien. Los traumatólogos lo utilizan como bote. En el caso de las cefaleas tensionales en neurología, es la primera elección. Incluso ya van a ver en migraña. Y claro, como antidepresivo también. Entonces, lo que comentábamos es que depende del diagnóstico y depende del medicamento que van a utilizar. Entonces, aquí tenemos un diagnóstico relativamente frecuente. La cefalea tensional es una de las principales causas por las cuales se consulta neurología, pero el tratamiento, en este caso la amitriptilina, no es un medicamento tan fácil de manejar, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, ahí lo conveniente es mantener un monitoreo un poco estrecho. Ahí sí, por ejemplo, podría ser 1 o 2 semanas máximo. Hecho. Entonces, no es que haya un estándar y ya esté definido así, todos los pacientes hay que verles al día siguiente, a todos los pacientes hay que verles a 2 meses o a un mes o a una semana. Depende del diagnóstico y depende de qué medicamento están manejando. Entonces, mientras más largo sea el tiempo de control del paciente, más probabilidad hay de recaída o descompensación. Otra vez, si tienen un paciente, así sea crónico, diabético, si le ven cada 3 meses, ese paciente se les va a perder, ese paciente va a tener mal pronóstico. Hecho. Ahora, titulación, que es la otra cosa que hablábamos en el caso de la supervisión activa. La amitriptilina para la cefalea tensional viene en tabletas de 25 miligramos. Otro ejemplo, ustedes acaban de ver en atención primaria un paciente con faringitis. Epidemiológicamente ustedes concluyen que es una faringitis bacteriana. ¿Por qué? Porque tiene pus, porque tiene fiebre, porque la garganta se le ve, prácticamente esto. Y le van a dar antibióticos. La pregunta aquí es, en la amitriptilina, ¿inicio con la dosis completa, es decir, una tableta de 25 miligramos directamente? La otra, en el caso de los antibióticos, en este paciente, ¿inicio la dosis también directamente con la dosis completa? ¿En cuál título? En la amitriptilina. Muy bien. Entonces, tienen que tomar en cuenta esto también. No en todos los fármacos se titula, ni en todas las situaciones se titula. Es decir, si tienes una persona con cefalea tensional y vas a utilizar un medicamento con un montón de efectos secundarios, tienes que titular. Entonces, la amitriptilina no la vas a dar completa. Vas a empezar con el cuarto de tableta, le vas a llamar en 1 semana, en 2 semanas para ver cómo va. Si todo va bien, le sigues subiendo. En cambio, los antibióticos no puedes hacer eso. No puedes decir, le voy a dar un cuartito de, qué sé yo, cefalexina, un cuartito de amoxicilina. Eso no podemos hacer. Tenemos que entrar con la dosis completa, ¿no? Asimismo, depende de la situación. Si tienes un paciente que está, por ejemplo, con epilepsia, diagnosticado de epilepsia, llega a tu consulta de atención primaria, ¿qué es lo que ha pasado? No ha tomado la medicación. Tú tienes ácido valproico de 500 miligramos ahí en el centro de salud. Entonces, la misma pregunta, ¿qué haces? ¿Le empiezas a dar cuartito de ácido valproico o le insertas directamente la dosis de 500 miligramos cada 8 horas que se recomienda para el control de crisis convulsivas? ¿Cómo sería el manejo? Jóvenes. No, puede repetir, me confundí en lo del último, de lo que nos A ver, dijo. paciente con epilepsia, ¿no es cierto?
viene atención primaria, centro de salud. Ustedes son médicos generales. En su centro de salud existe ácido valproico en la farmacia. El paciente no ha tomado medicación, pero como ustedes le acaban de ver y identifican que es un problema para ustedes, van a empezarle de nuevo el ácido valproico hasta que le vea el neurólogo o lo que sea. La pregunta es, ¿inician con titulación o inician directamente la dosis que corresponde de ácido valproico? O sea, una tableta cada 8 horas. Directamente con la dosis, Doc. Se inicia Ya. con titulación, Doc. Ya ven, por eso es importante. Hay que iniciar con la dosis directa. Si hay un riesgo, como en este caso, de que convulsione porque ha estado 2 semanas, no sé, sin el medicamento, si ustedes le empiezan a titular y convulsiona, ahí sí el paciente va a tener un daño. Entonces, por eso en estos casos se empieza directamente con la medicación y te toca avisarle que va a estar con mareo, a lo mejor le dé náusea, vómito, lo que sea, pero tiene que tomar la dosis que corresponde. Es preferible eso a que convulsione. En caso de los antibióticos, igual, o sea, le vas a dar la dosis que le corresponde, pero, qué sé yo, la claritromicina le va a hacer vomitar hasta lo último, sí, pero es un antibiótico. No pueden darle dosis pequeñitas porque va a ser resistencia y no le va a servir, ¿no es cierto? Entonces, hay situaciones en las que te va a permitir titular y va a haber situaciones en las que no. Esos son 2 ejemplos. No sé si ahorita para aprovechar, ustedes tienen que poner también ejemplos o situaciones en las cuales hay que clarificar cuándo sería pertinente y cuándo no sería pertinente titular. A ver, ¿quién da un ejemplo? Jóvenes. Un fármaco que necesita titulación podría ser la quetiapina. Ya, un antipsicótico, si es que le vas a dar para el sueño. O sea, utilizan bastante ahora la quetiapina para controlar el sueño. Por esto de la dificultad de manejar el recetario especial para las benzodiazepinas o porque simplemente no quieres algo complicado, muchas personas, muchos médicos prescriben quetiapina. Entonces, si en el caso del sueño alguien consulta por ese problema, puedes darle quetiapina y claro, tendrías que titular. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, con la metformina en los pacientes diabéticos. Para Ya titulación, ves. Si estás ajustando la dosis, sí. Perfecto. ¿Algo más? Doctor, ¿podría ser en medicamentos complejos, por ejemplo, la titulación del litio? Con litio toca titular, ¿cierto? Y además de titular te toca hacer litemias, ¿verdad? En el caso de los anticoagulantes, también. Por eso los anticoagulantes inicias con una dosis baja, haces tiempos de coagulación con INR y vuelves a titular, ¿no es cierto? Tiene su razón. Eso cuando sean internos, chuta, si no hacen el TP y el INR antes de anticoagular, ahí les jalan las orejas. Por eso siempre harán los tiempos antes de que el tratante empiece la anticoagulación. A veces presuponen que ustedes ya saben y a algunos le han anticoagulado y no tienen tiempos. Ahí sí, marcha el interno. A ver, ¿qué más? Tal vez con antihipertensivos. Puede ser con antihipertensivos si en el caso de atención primaria es una hipertensión. No estamos hablando de crisis hipertensivas ni de urgencias hipertensivas, ¿no es cierto? Sí, Eso, ¿algo más? Podría ser también el escitalopram. Antidepresivos, sí. En general, los antidepresivos puedes titular si es que es depresión moderada. Si es que hay algo que comprometa la vida, ya en cambio no. Bueno, la cosa es
que por favor en su práctica clínica de atención primaria, ustedes tienen que ver trastorno, enfermedad y valorar si es que el fármaco que van a utilizar es o no pertinente de hacer titulación. Parecería algo bastante sencillo y muchas veces ustedes no les enseñan, pero eso les va a ayudar a la larga a que tengan o no pacientes. Me explico. Yo he visto, puede ser el neurólogo más famoso del mundo. De hecho, he visto eso con el neurólogo famoso de Quito. Llega, ¿qué tiene? Se fue a la atención, tome su amitriptilina, una tableta en la noche, nos vemos en 3 meses. Eso sí pasa, en el IES sobre todo. Si es que tomas una tableta y al otro día no puedes ni levantarte, te da mareo, te amaneces con sequedad, chuta, no vuelves más. Y eso suele ser una causa de mala adherencia o pseudo falla terapéutica. Pues por eso es importante que ustedes, siempre que puedan, titulen. Y que no porque hay que verle al paciente cada mes, le van a ver cada mes. Traten de verlo en un intervalo corto de tiempo, menos de 15 días. Alguien decía, por ejemplo, una semana. Está bien, puede ser una semana. Date un tiempito para eso. Esa inversión de tiempo te va a permitir ganar pacientes y te va a permitir también tenerles controlados. Hay estudios que demuestran que quien da citas más largas es el que tiene pacientes más complicados en todas las especialidades, ¿no? A ver eso. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Ya. ¿Seguros? Ninguna pregunta. Perfecto. Yo lo que quiero es que me hagan un ejercicio que se llama de prescripción. Entonces, lo que van a hacer es utilizar el chat que está aquí. ¿Hecho? Entonces, yo les voy a dar la instrucción verbal y ustedes me van a poner la prescripción. Sí se acuerdan la diferencia entre la prescripción y la receta, ¿verdad? Jóvenes. Sí, loco. Sí. ¿Seguros? Ya. Vamos ahí entonces. Voy a colocar fenitidina sódica, una ampolla de 50 miligramos en este momento. Pongan la prescripción. ¿Puede repetir, doctor? Disculpe, no lo escucho. Ya. Ustedes están de internos y el médico de emergencias le dice, anoten la historia, la prescripción, una ampolla de fenitoína en este momento. La fenitoína viene de 50 miligramos. Coloquen en el chat para irles viendo.
por favor coloquen los demás para poder hacer la retroalimentación. Ya, perfecto. Solo para recordar, ¿qué nomás debe ir en la prescripción? A ver, ¿quién se acuerda? Debe ir el fármaco, la dosis, la vía de administración, el intervalo de administración y la duración del tratamiento. Ya, perfecto. Entonces, el nombre del fármaco, ¿podemos poner cualquier nombre? ¿O el nombre genérico o el nombre comercial? Los dos. ¿Cómo es? Nombre genérico, Doc. Ya, perfecto. Entonces, esto, acuérdense, ustedes van a trabajar primero, sea en hospital público del ministerio, sea en IES, y la rural de ley es público, así que ustedes tienen que manejar nombres genéricos o denominación común internacional, ¿no? No se les ocurra jamás en lo público hacer una receta colocando el nombre comercial. A ese rato la sanción es bastante fuerte. Entonces, lo primero es eso, nombre genérico, no comercial. Como dicen, hay que poner cómo viene el medicamento. En este caso, 50 miligramos. La vía de administración, ahí en el caso de la fenitoína puede administrarse intramuscular, intravenosa, ¿no es cierto? Y la frecuencia. Entonces, si le está diciendo que pongan stats, quiere decir en este momento, ¿verdad? Entonces, de eso tienen que tomar en cuenta. ¿Cuál era la diferencia entre cada 8 horas y TID? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la diferencia entre cada 8 horas y TID? ¿Qué tienes 3 veces al día, Doc? ¿Ya? ¿Y cada 8 horas? Cada 8 horas. ¿Qué más? A ver. Creo ¿Pero que son o no son lo mismo? no es lo mismo, decía Doc. Usted, por ejemplo, nos había explicado que si yo pongo un medicamento, digamos, ahorita, se calcule desde el momento que le estoy dando para que le den cada 8 horas. Y la cuestión del TIP, eso es lo que no me acuerdo bien, pero lo que me acuerdo es que dijo que las enfermeras los iban a querer porque como que iba a coincidir con todos los medicamentos que se dan TIP. Ahí no sé si estaré bien en lo que me acuerdo más o menos. No sé si han visto que las enfermeras manejan unas tarjetas. Sí, sí les he visto. Cuando preparan medicación, entonces ellas tienen sus horarios. Ya ellos tienen horario de TID. Entonces, en el Hospital Eugenio Espejo, en el servicio de medicina interna, el horario de TID es, qué sé yo, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Si tú le dejas al paciente, le dices, ahí le dejo un ingreso de un paciente VIH con, no sé, toxoplasmosis cerebral, así que le voy a dejar el ácido folínico TID. Entonces, la enfermera le ingresa al paciente, como son las 3 de la tarde, no le da nada. La primera dosis del ácido folínico de TID recién le estará dando a las 10 de la noche. ¿Sí? Por eso las enfermeras tienen esas tarjetitas para identificar cuándo es el horario de la mañana, la de la tarde, en qué hora, y los colores también es, si es TID, BID, QID y toda la cosa. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta también cuando trabajen en el hospital. ¿Hecho? Entonces, cada 8 horas también, si tú por tu puño y letra le pones cada 8 horas, eso quiere decir que debe estar separado exactamente cada 8 horas. ¿Hecho?
cuando tú, por ejemplo, le dejas en TIS también en la consulta externa. A ver, esta paciente tiene, no sé, cefalea tensional también. Y le dejas un relajante muscular y le dices, tómese la ciclobenzapirina TID. Pones en la evolución de la historia clínica y la paciente ha botado la receta. Entonces la enfermera saca la historia y lee tu prescripción. Y dice que debe tomar TID. Entonces le dice, señora, el medicamento que le ha mandado es este y tiene que tomar 3 veces al día. ¿Puede tomar cada comida? Sí. ¿No es necesario que tome así exactamente? No. Tome 3 veces al día, separadito en el café, almuerzo y merienda. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros al momento de prescribir debemos saber bien qué siglas utilizamos. ¿Hecho? Asimismo, si una enfermera le va a ayudar a un paciente, por ejemplo, que ha perdido su receta de ácido valproico para las convulsiones y ve que es cada 8 horas, la enfermera también le va a explicar, le va a decir, mire, su médico, el doctor Luis Saltos, le ha dejado el ácido valproico cada 8 horas. Eso quiere decir que tiene que tomar exactamente 6 de la tarde, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. En esa forma debe. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, ahorita sí, ya lo que sé. Ya. O sea, se puede decir que es casi lo mismo decir cada 8 horas que TID. O sea, el TID tiene que ser 3 veces al día, no importa el horario, no es rígido. O sea, puede tomar con cada comida, por ejemplo. Qué sé yo, vas a mandar vitaminas, no necesitas que tiene que ser exactamente, qué sé yo, antes del desayuno, y si no toma antes del desayuno se va a morir o le va a pasar algo. No, tomar antes, después, no pasa nada. Si le mandas, por ejemplo, no sé, las vitaminas prenatales a la embarazada, no le vas a mandar exactamente cada 8 horas, le vas a decir que sí o que se tome con el desayuno y el almuerzo. Y en tu prescripción le vas a poner BID, ¿no es cierto? 2 veces al día. Si es que no estás tú y viene la enfermera o la auxiliar de enfermería y le va a explicar de nuevo la medicación a la paciente, ellos también entienden de que no es un horario rígido, de que BID significa que puede tomar 2 veces al día. En cambio, si tú le pones cada 12 horas, en cambio la enfermera, enfermero, también va a entender que tiene que ser a las 7 de la mañana, tiene que ser a las 7 de la noche, tiene que ser 6 de la mañana, 6 de la noche, que no puede alargarse ni acortar ese horario. ¿Hecho? Sí, doc, gracias. Ya. Entonces, de eso, por favor, acuérdense tanto en la prescripción que ustedes ponen en la historia clínica de hospitalización como de consulta externa, tiene que estar eso en términos técnicos. Bueno, veo que la mayoría ya maneja. A ver, yo les voy a colocar algunas cosas. No sé si ustedes ya habían visto esto antes. Capaz que en semiología. A ver, ¿sí habían visto esto? ¿Estas siglas? No está proyectado, Doc. En el chat. En el chat de ustedes logran ver. Perdón. No, Doc. No, Doc. A ver, Ya se ve. Casi. ya. Bueno, pero sí habían visto esto. ¿Ya revisaron esto, no sé, en Algunos. semiología? Ya, prácticamente hay para todo. Por ejemplo, PRN, que es el que más se utiliza, solo por razones necesarias, por Renata. Por ejemplo, si quieres dar una medicación pasando un día, no tienes que poner pasando un día, sino al TIEF. Si es, por ejemplo, la levotiroxina. No sé si han visto cómo se manda a tomar la levotiroxina. ¿Una diaria? Ya. ¿Cómo? ¿A qué horas? A la hora de acostarse. A la hora de acostarse, ¿qué más dijo algo?
Una diaria media hora antes del desayuno. Eso. Pero para no poner eso antes, tome una tableta diaria antes del desayuno, podría ser 100 microgramos de OQD AM AC. AC quiere decir antesibum o antes de la comida, ¿verdad? Si dices AM, quiere decir que va a ser antes del desayuno. Entonces, cuando la enfermera le vaya a hacer también la postconsulta, que se llama, ella, como ya sabe también qué es la levotiroxina, también le va a insistir en que tome antes de desayunar, ¿sí? El hierro, ¿cómo se toma? El hierro oral. ¿Mm? Nunca han prescrito hierro. Con alimentos, Mm. ¿Qué dicen? Por ahí dicen con alimentos. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Después de la comida, después de que comí. El hierro suele tomarse con el estómago vacío, pero al ser hierro te puede irritar bastante el estómago, tal punto que por eso en atención primaria para la prevención de la desnutrición infantil les mandan a tomar los miércoles y los domingos nada más con el estómago vacío. ¿Ven? Si toma con el estómago lleno no va a haber una buena absorción. ¿Hecho? Lo mismo el omeprazol. El omeprazol no es que le dicen justo almuerzo y tómese. No. El omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones también mandan con estómago vacío, ¿no es cierto? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. A ver, vamos. Con esto de la prescripción, yo creo que está claro o hacemos otro ejercicio. Oh, Otro ejercicio, Doc. Otro ejercicio. ya, vamos ahí. Vamos, entonces va a ser un paciente de consulta externa que tiene crisis convulsivas y le vamos a dar carbamazepina cada 8 horas. La carbamazepina es de 200 miligramos. Entonces coloquen ahí bueno, en el chat, coloquen la prescripción, por favor. Carbamazepina de 200 miligramos para un paciente con epilepsia. En este caso, tiene que ser exactamente repartido en 3 veces al día. ¿Sí me escucharon, jóvenes? Sí, Doc. Doc, una consulta, usted dijo que debe ser en horas exactas, dijo, ¿verdad? O le escuché mal. Sí, es que en el lenguaje cuando ustedes están con sus médicos tratantes, es así, o sea, ellos les dan las instrucciones no en lenguaje estructurado, pues, ¿no? Son ustedes los que van a colocar en la historia clínica como internos o como médicos residentes. Entonces, ustedes van a traducir de la mejor forma esa indicación. A ver, prescriban.
Está bien. ¿Alguna vez escucharon, sí han de haber visto en el Harrison, que cuando hay un estatus convulsivo hay que impregnar con fenitoína, ¿verdad? ¿Alguna vez sí vieron eso? No es que esté tomando la lección, solo es para hacer el ejercicio. ¿Alguien vio eso alguna vez? No, Doc, la verdad. Ya, bueno, es solo para hacer el ejercicio. Cuando una persona tiene un estatus convulsivo, quiere decir que son convulsiones que no ceden, que ni bien se recupera, vuelve a convulsionar, ya no como antes que esperaban 30 minutos, dice, de convulsiones. Entonces, está haciendo estatus epiléptico, están en emergencia. Y lo que les dice el residente es, señor interno, señorita interno, ¿qué pasa? Paciente con estatus, imprégnele. ¿Y qué es eso? Hay que paminizarle, dice. ¿Y cómo le paminizo? Imprégnele con 4 ampollas. O sea, en el Harrison dice que hay que calcular a 19 a 20 miligramos por kilogramo de peso de fenitoína y darle al paciente. En este caso, dice, para no estar calculando, adulto de 70 kilos, póngale 4 ampollas en una solución salina de 100 y hay que pasar en 30 minutos. Coloquen esa prescripción, a ver. ¿Podría repetir, Doc, por favor? Fenitoína, vamos a impregnar a un paciente por estatus epiléptico. 4 ampollas de fenitoína le vamos a pasar en 30 minutos. Delen. No, la solución salina de cuánto nos dijo que era. Digamos que la fenitoína viene en esta ocasión, digamos, ampollas de... espera, póngale ampollas de 200, ¿ya? Hay de 250, de 50, de 200. Pongamos que son de 200, ¿ya? Bueno, lo importante aquí es cómo van a organizar. No se preocupen, no estamos tomando la lección, es solo para ver cómo organizan la prescripción. Manejemos ampollas de 200. Y entonces, ya, gracias.
Muy bien, jóvenes. A ver, yo lo que quiero preguntarles ahí, ¿cómo lograrían que la fenitoína pase en 30 minutos? Por ejemplo, alguien ahí propone pasarle una cada 10 minutos, por ejemplo. Pero ¿cómo pasarían ustedes las ampollas para que exactamente sean 30 minutos? A ver. Es que eso tocaría, como usted nos dijo, diluir en la solución salina y de ahí calcular por gota para que le pasen 30 minutos. Ya, pero ¿cómo regulas que sea justo en 30 minutos? Con bombas de infusión, Doc. Con bomba. Exacto. Entonces, bueno, esto ya van a aprender más de sopetón cuando estén en el internado, pero cuando van a administrar medicación intravenosa tienen que tomar en cuenta no solo la dosis y esto que acaban de poner, tienen que tomar en cuenta cómo es que esa dosis va a cumplirse. Y en este caso tienen que utilizar bomba de infusión, ¿no es cierto? Eso en un hospital de tercer nivel. Y para utilizar bomba, solo hay que colocarle la solución salina y nada más. ¿Qué se requiere para que la bomba funcione y vaya contando las gotas? ¿Alguien? O sea, como lo que ahí ya me hice igual. O sea, tienes ya la No se medicación y programa, tienes la Doc. bomba. Sí, claro que programas, pero para programar la bomba necesitas algo que se llama microgotero. O sea, no le colocas la solución salina grandota entera y la bomba controla eso, ¿no? Es como microgotero. Entonces, cuando van a hacer algo como eso, tienen que tomar en cuenta si van a utilizar bomba, y si van a utilizar bomba, van a necesitar microgotero para que se pueda cumplir. Lamentablemente, ya la parte más terrible que les toca vivir a ustedes como médicos botados en un centro de salud es que les toca coger una de esas soluciones salinas de 100, ahí colocar las 4 ampollas y ustedes manualmente hacer que pasen 30 minutos. Estamos hablando ya de algo que no es de hospital, ¿no es cierto? Pero eso tienen que tomar en cuenta. Manejar no solo el medicamento, sino en qué va a ir diluido. Ante la duda, a un paciente hay que canalizar es con solución salina, ¿no es cierto? No vaya a ser que el paciente que está inconsciente sea diabético y al poner el lactato se le vaya hacia las nubes la glucosa, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacer este otro ejercicio. Ustedes están haciendo de traductor, como dice. Es decir, ustedes tienen que saber colocar las prescripciones y esas prescripciones que están en la historia deben transmitirle al paciente cuando ponen las indicaciones en la receta que le entregan al paciente, ¿verdad? Así que aquí va el ejemplo. ¿Cómo debe tomar ese paciente esa medicación? A ver, ahora tienen que decirle al paciente en términos que él entienda cómo va a tomar la medicación. A ver, traduzcan, ¿cómo sería? ¿Cómo le explican al paciente eso? A ver. Verán que es para el paciente. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes, qué sé yo, Thais, por ejemplo, dice, señor, por favor, tome esto una en la mañana y en la tarde. Si le vuelves a poner viperidina en una tableta cada 12 horas, el paciente, a menos que haya estudiado medicina o a menos que haya estudiado bioquímica,
se va a quedar ahí viendo las recetas sin saber qué hacer. Ya. Alguien pone en la mañana y en la noche. La cosa es esta, ustedes tienen que darle las instrucciones al paciente en un lenguaje que el paciente entienda y que sea lo más específico posible. Ya han de haber visto en semiología que si le pones, tome una tableta 3 veces al día o cada vez que coma, puede haber gente que come solo 2 veces al día, ¿no es cierto? Entonces tienes que asegurarte de decir, como dice señora Clarita, tómese una tableta de estas en la mañana, en el desayuno puede ser, y una tableta de estas en la noche puede ser en la merienda. Eso, tome una con el desayuno, una con la merienda. ¿A qué horas desayuno? ¿A qué horas merienda? Entonces sí, tome con el desayuno y con la merienda para que no se olvide. Lo mismo que es tarde para ustedes, no es tarde para el paciente, tomarán en cuenta eso. Para ustedes tarde capaz que es 2 de la mañana. Para el paciente tarde que trabaja en el mercado mayorista, las 7 de la noche ya es muy tarde, porque a esa hora él ya está acostado, pero a las 3 de la mañana ya está en pie. Entonces, tienen que tratar de especificar un horario en el que el paciente pueda cumplir y que sea específico. Eso. Ahí, por favor, está la de la simeticona. ¿Cómo le dirían al paciente que se tome esa simeticona? O sea, dirigido al paciente. Lo de la simeticona, a ver, por favor, ¿cómo se tomaría? Eso es. Siempre pregunten a qué hora se acuesta la persona. ¿Ustedes a qué hora se acuestan? Probablemente 2 de la mañana. Entonces, si tiene muchos efectos secundarios y le dicen que se tome justo antes de acostarse, en el horario que se acuesta normalmente, así como ustedes, 2 de la mañana, probablemente tengan efectos secundarios. Entonces les toca recalcular. Entonces, si se acuesta a las 2 de la mañana, mejor tómese la merienda. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen en cuenta esas cosas. Bien, bien. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? ¿Preguntas? No, Preguntas. Doc, Ya.
Sí. En el caso de dar 2 fármacos al mismo tiempo, ¿igual le prescribe por separado o cómo? Juntos. Por ejemplo, una de las mayores causas de falla o de mala adherencia terapéutica es que le mandes medicamentos muy separados, o sea, que tenga que tomar varias veces al día y que si son del mismo horario tenga que igual tomarlos separados. Hay algunos que no se les explica y ellos a veces vienen y dicen, me tomo el uno a las 8 y espero una media hora y tomo el otro. Entonces, a menos que haya una contraindicación así estricta, no utilizar, qué sé yo, mouse con carbolider, por ejemplo. Ahí podría eh, necesariamente separarlos. Pero si es que no hay una contraindicación en aras de mejorar la adherencia terapéutica, es preferible que el paciente tome los medicamentos juntos. ¿Por qué decimos esto? Porque volvemos al ejemplo del hospital. Las enfermeras cogen toda la medicación que es TID, ven el horario y dice, a ver, hay pacientes que le han dejado QID, 6 de la tarde. 6 de la tarde comienzan con sus copitas a dar medicación a todos los pacientes del piso, ¿no es cierto? Pues todos los que coinciden, así sean 2 o 3 medicamentos, abra la boca y tómese. En este caso, cuando mandas medicación a la casa también, es preferible que el paciente se tome las 2 tabletas a que se tome una y se olvide después de tomar la otra. ¿Algo más? No. Ahí está. Una pregunta que hacen frecuentemente en la consulta externa. Y hablaron, el grupo moderador habló sobre esto, ¿no? La receta también tiene tiempos de caducidad. ¿Qué le dicen a ese paciente? Pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para retirar mi receta de losartán? En el Ecuador, ¿cuánto tiempo tiene para retirar la receta? Al mismo día, Doc. Ya, alguien dice al mismo día. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3 días, Doc. Por allá dicen 3 días. ¿Quién más? Bueno, en el caso del Ecuador tenemos para las recetas de consulta externa, pacientes que llevan su receta azul, 5 días hábiles para retirar su receta. Entonces tú le prescribes la medicación y ese paciente, si se olvidó la cédula, si es que ese rato no quiere retirar, dice me voy a otra cita que tengo y ya regreso a la farmacia. Entonces tiene 5 días hábiles para retirar la receta. Así ocurre en el Ecuador. Si en 5 días ese paciente no retira la receta, los hospitales, como proveen medicación gratuita, ya no despachan. Esa receta se caduca. Y para eso ustedes tienen que volver a sacar la historia y aplicar el código CIE10 que se llama repetición de receta, que sí existe. O sea, les toca hacer una consulta solo para repetición de receta. En caso de los antibióticos, hay algunos hospitales que solo dan chance para 3 días, porque no tendría sentido que le prescribas antibióticos ahorita y el paciente recién los va a tomar después de 5 días, ¿no es cierto? Eso. Ahora, hay una persona que dice que se le ha olvidado retirar la medicación alprazolam. Otro dice que no ha retirado el clonazepam. Dice, ¿cuánto tiempo tengo para retirar la receta? Un día. Ahí sí es 24 horas. Los medicamentos considerados psicotrópicos, como las benzodiazepinas, y los estupefacientes, como los opioides, solo puedes comprarlos o retirarlos dentro de las próximas 24 horas desde que se emite la receta. Y es una receta especial, ¿no es cierto? Entonces, si alguien va y dice, es que el huevo es inquieto y le prescribieron Ritalina, que es el metilfenidato, tiene que comprar o ir a la farmacia que le despachen en ese mismo día. Si no, se caduca la receta y es otra consulta para repetición de receta. En benzodiazepinas es igual.
Solo son 24 horas. Eso genera también que muchas personas que son adictas a las benzodiazepinas busquen a los médicos generales solo para las recetas de este tipo. ¿Preguntas? No, doc. No. Entonces, Doc, creo que sí. y en este caso, ¿qué otros fármacos también se les podría, o sea, también serían solo en 5 días hábiles? Todos los fármacos, o sea, toda receta en el Ecuador caduca en 5 días. O sea, si tú eres médico particular, tienes tu consultorio y has prescrito, no sé, el genfibrocilo y la atorvastatina para la dislipidemia del paciente, le entregas la receta y la típica es que los pacientes a veces van y preguntan primero, si no tienen plata, se van, cobran la mitad. Entonces, por eso lo de la receta que puede caducar hasta en 5 días. Ujú. Por eso algunas farmacias, o sea, la razón y la lógica diría que si tú diste una receta y eso ocurrió hace un mes, el paciente no podría utilizar esa receta para volver a comprar la medicación, ¿no es cierto? O sea, en la lógica eso debería pasar, más la realidad no siempre es así. Eso. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, por favor, acuérdense de los tiempos. Entonces, ahora sí vamos con el otro grupo moderador para que ahora organice el caso. Por favor, que haga la presentación. Ya, Doc, ya le presento un momento, por favor. Ya. Empiecen nomás. Entonces, ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a presentarles los 6 pasos de la terapéutica razonada en un caso clínico. Pásale, por fin. Ya. Entonces vamos a iniciar leyendo nuestro caso clínico. Ya dice Juan Pedro Johnson Peterson, de 35 años de edad, nacido y residente en Ciudad Grito, arquitecto de profesión. Esperen Diga. un ratito nomás. Por si acaso es un caso ficticio, está puesto un nombre, obviamente, no es un nombre real. La recomendación de pronto, el nombre de un paciente no tiene relevancia cuando uno presenta un caso clínico. Y la recomendación que les hago yo, no sé si ya les hicieron también, es que no se utilicen los nombres, por más ficticios que sean, ¿no? Porque no, en realidad no aportaría nada para la discusión de un caso. Entonces, a veces, no sé si alguien les exija algo así, pero a veces yo he visto que hacen las presentaciones, y como es video y están subidas a veces hasta el YouTube, a veces utilizan el nombre, la historia, chuta, del pobre paciente. Entonces, en caso del Ecuador, de acuerdo al reglamento de la historia clínica única, jamás, jamás de los jamases puedes utilizar el nombre o algo que identifique al paciente. Eso sí han de haber escuchado, ¿verdad? ¿O no? Sí, Doc. Ya. Pues por Dios, nunca, nunca, nunca utilicen nombres, ni número de cédula, ni número de historia clínica, nada que le identifique al paciente.
que no es necesario algo así. La otra cosa es que, bueno, ahí hay, ¿cómo se llama esto? Un lenguaje coloquial o lenguaje de hijo de vecina, que se llama. O sea, es de un lenguaje que se podría utilizar en cualquier esquina de barrio. No es un lenguaje técnico, o sea, no es un lenguaje que utilizaría un médico. Eso también tienen que tomar en cuenta. Entonces, el caso clínico no es para evaluarles la destreza de diagnóstico ni nada, es para la parte de la terapéutica razonada. Pero el momento que construyan cualquier caso clínico, utilicen los términos técnicos, o sea, los términos que como médicos ustedes aprendieron. Hay un montón, una lista interminable, pero tienen que ir acostumbrándose a eso, ¿sí? Siempre utilicen un término técnico para cada cosa, para cada signo, para cada síntoma existe un término técnico. Entonces, eso también, por favor, ¿ya? Dele. Ya. Entonces, bueno, es un paciente de 35 años de edad, nacido y residente en Ciudad Grito, de profesión arquitecto y acude a emergencias porque miembros de la policía, luego de que algunos conductores llamaran a los gendarmes, eh, debido a que este paciente se encontraba sentado en medio de una avenida que era muy transitada y durante la hora pico y no dejaba que los vehículos avanzaran. Entonces, al momento de realizarle la entrevista, el paciente dice que las voces le dijeron que lo haga y también refiere que desde hace aproximadamente un año la gente no es quien dice ser, que son unos hipócritas y que todos están en su contra. Además de eso, dice que siempre hablan mal de él, que su familia lo espía y que su jefe lo persigue y tiene cámaras en todo lado. A esto le llamamos alucinaciones auditivas y pensamientos desconectados de la realidad. Ya, seguimos con que, según información proporcionada por sus familiares, quienes llegaron posteriormente, el paciente siempre fue callado y reservado desde niño y tenía una actividad laboral estable diseñando planos en una empresa constructora. Ya el paciente es soltero, no se le ha conocido pareja y siempre ha vivido en casa de sus padres. Es el segundo de 3 hijos y un año atrás la madre dice que empezó a aislarse en su cuarto y llegó a abandonar su trabajo sin una causa aparente. Además de esto, lo veían hablar día y noche solo y además no dormía más que unas 2 horas durante toda la noche. Ya. Desde hace 7 meses también hacía cosas sin sentido y empezó a descuidar su aspecto físico. Además se señala que desde hace unos 8 días salió de su casa sin avisar y no supieron más de él hasta el día que acude a emergencias, ya que el trabajo social del hospital contactó con la familia. Pásale, por favor. Ya. Al dirigirse al paciente, él afirma que las voces le ordenan que haga cosas malas. También expresa que a veces hay 2 o 3 voces que hablan entre sí y que lo insultan. Él y sus familiares concuerdan en que que nunca hubo un consumo de alcohol o drogas y que tampoco lo hace actualmente. Pásale. Ya. Entonces vamos a ver que los 6 pasos de la terapéutica razonada va a ser el primero, el definir el problema del paciente. El segundo, encontrar los objetivos del tratamiento para el paciente. El tercero, verificar que el tratamiento va a ser el adecuado. El cuarto es el inicio del tratamiento. El quinto es la información al paciente que se le debe dar del tratamiento. Y el sexto es el monitoreo del paciente o la supervisión del tratamiento que se le está dando. Pásale. Ya, espérenle ahí un ratito, no le Allá. pase. Ahí sí, vamos a necesitar la ayuda del público. Entonces, si ya le pasan, obviamente ya vamos a ver la respuesta. Entonces, antes de que eso ocurra, quiero que fuera del grupo moderador, los demás, me ayuden identificando cuál sería el diagnóstico de este paciente.
Voy a redefinir otra vez, ¿no? Entonces, un paciente que tiene alucinaciones auditivas, soliloquios, porque conversa solo, tiene una ideación delirante de daño, perjuicio, persecución, es un paciente desaliñado con un funcionamiento personal aparentemente normal, porque estudió, llegó a ser arquitecto, trabajaba. De base tenía ya una forma de ser, una personalidad rara, que era callado, aislado, pocos amigos, no tenía ni novia, como dices. Aparentemente nunca hubo consumo de alcohol o de drogas y poco a poco, en forma insidiosa, en un tiempo largo, fue aislándose, se fue teniendo síntomas negativos, que se llamaría, ¿no? Hasta que un día, pues, el desencadenante es que como le estaban espiando, se fue a vivir debajo del puente, fue a vivir en situación de calle. De hecho, este paciente tiene un departamento en la González Suárez, es de familia de dinero. Está en la calle y le encontraron por ahí deambulando hasta que se paró en el semáforo y en una plena, no me acuerdo si era en Eloy Alfaro y no me acuerdo, pero chuta, paró todas esas dos avenidas y el tráfico se hizo pedazos. Los agentes metropolitanos llamaron ¿cómo se llama? A la policía tuvo que esposarlo y claro, lo que hicieron es llevarlo al hospital, en este caso al Eugenio Espejo directamente. Y ahí es donde le ven algo parecido. La foto, obviamente, el dibujo no es del paciente, pero es algo parecido. Así todo desaliñado, ropa de calle, parece que alguien le regaló y consiguió en algún albergue, tenía ahí amarrados sus pocas posesiones, basura, y todo el tiempo estaba sospechando de los demás, suspicaz, mirando a todo lado, y poco colaborador, y él mismo aceptaba que tenía alucinaciones congruentes con los soliloquios, que tenía su pensamiento alterado, en este caso los delirios o delusiones. Entonces, con esto, ustedes díganme, ¿qué diagnóstico tendría? A ver, jóvenes. ¿Sabes cuadro de esquizofrenia, Doc? Es un cuadro crónico, podría ser una esquizofrenia. Chévere. Y como estábamos viendo al momento de manejar la guía de la buena prescripción, tenemos un diagnóstico, pero no necesariamente el diagnóstico es igual a un problema, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos una persona que no duerme, que está en situación de calle. Entonces hay algunos problemas. Ahora, más del diagnóstico, antes de pasar con lo que han hecho los compañeros, ¿qué problemas tendría el paciente? Un trastorno psicótico agudo. Ya, bueno, ya tenemos que es un trastorno psicótico agudo. ¿Qué más? Estamos como dividiendo en problemas para poder organizar los objetivos, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos un diagnóstico, ¿qué otro problema o que nosotros como médicos podamos definir como un problema en este paciente? El insomnio, el Ya. aislamiento social que sufre el paciente. Ya aún tenemos el problema de que hay insomnio, ese paciente no duerme. ¿Qué más? Las conductas apragmáticas. Ya, pero bueno, es parte del trastorno, pero necesitamos manejar, como decíamos, como por problemas, ¿no? Entonces, tal vez un problema es que es un paciente que estuvo en situación de calle y, no sé, habría que ver para dónde va. Ese es un problema. Va para el hospital, va para su casa. Ya, ¿algún otro problema? Jóvenes. A ver, vuelvo a redefinir. Entonces, en el caso de lo que ustedes mismos dijeron, dice, tal vez es un paciente con esquizofrenia que necesita tratamiento.
Es un paciente que está con un cuadro agudo, como bien dijeron, y que ese cuadro agudo necesita otro tipo de tratamiento también. Es otro problema. Dijo alguien que, por ejemplo, no puede dormir. Puede ser un problema, porque ya lo vamos a priorizar. Y, qué sé yo, la situación en dónde va a quedarse ese, ¿no es cierto? Ahora sí, por favor, veamos qué problemas puso el grupo moderador, por favor. Pásale por fin. Ya. Entonces, entre los problemas principales que encontramos eran las alucinaciones auditivas, el descuido de su aspecto físico, el aislamiento, los pensamientos desconectados de la realidad, el delirio persecutorio, el insomnio y la paranoia. Y nuestro diagnóstico presuntivo es una esquizofrenia. Ya. Siguiente, por favor. Entonces regresen un poquito. Entonces, como decíamos, no es que vamos a coger diagnóstico o al problema, acuérdense de eso. Pueden ser varios problemas enfocados desde cómo tú vas a manejar al paciente. Tú vas a dividir lo que tiene el paciente en problemas y esos problemas los vas a ir solucionando. Esa es la lógica, la misma de Descartes, ¿no es cierto? Es lo que dice, alucinaciones auditivas, el aislamiento, en este caso los delirios, ¿no? Pensamientos desconectados. Y la paranoia podrían englobarse en el trastorno de base, ¿ya? La esquizofrenia que necesita tratamiento. Ese es un problema. El descuido del aspecto físico. Depende. Hay personas que no se han bañado un año. ¿Cómo creen que huele eso? Entonces, sí le podría considerar un problema. ¿Y cómo lo resuelvo? Ese rato le pido a los señores auxiliares que si no hay compromiso para la vida, como parece en este caso, puedan echar un baño para poderle atender. Puedo hacer eso. Y si colabora, pues sí, vaya a la regadera primero. Y se soluciona ese problema. El insomnio, alguien puso algo como aparte. Podría manejarlo de esa manera y también podría resolver ese problema rápidamente con medicación. Y como decíamos, hay una situación urgente, por eso ha llegado a la emergencia del Eugenio Espejo. No ha sido de gana, ¿no? Y ha sido traído por la policía. Para que la policía tenga que traer a alguien no es porque es un paciente precisamente colaborador, ¿verdad? Entonces tenemos el tratamiento crónico de la esquizofrenia que probablemente tiene y también que tenemos que darle la solución aguda a la conducta por la cual le traen, que no es lo mismo, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Entonces, los objetivos enfocados con los problemas, ¿no es cierto? Los objetivos terapéuticos. Sí, los objetivos aquí le enumeramos, o sea, en principal, o sea, eliminar los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, porque mientras tenga estos síntomas y signos es un poco más riesgoso que desarrolle conductas ya sea violentas o tal vez escape el paciente otra vez. Entonces, lo que se trata es ahorita de solucionar la parte principal, que es esa sintomatología, como tratarla de controlar. Pero con respecto a los otros problemas que el paciente tiene, que serían como ya un poco ya más secundarios y que llevarían un poco más de tiempo, sería, o sea, generar ciertas terapias de cognitivo-conductuales que le ayuden también al paciente a poder llevar a cabo, o sea, un mejor desarrollo social para que pueda interactuar con otras personas y para que también tenga una mejor relación con la familia, porque también como vimos, o sea, en las ideas que él estaba, o sea, gritando en mitad de la calle, decía que la familia está en contra de él, o sea, eso evidencia como que siente cierta desconfianza por parte de la familia, aparte de que Ya, también verán, es escapado. ya vamos por partes. Vamos a poner otro ejemplo. Viene un paciente diabético a tu emergencia. Este paciente viene con la glicemia de 300. ¿Ya? Este paciente diabético estaba tomando metformina. Entonces, ¿cuáles serían los problemas que se podría identificar en el paciente diabético que viene con los 300 de hemoglobina y que toma metformina habitualmente? ¿Qué problemas habría ahí? Jóvenes. Doc, hiperglucemia, el paciente está mareado.
Ya, pero a lo que voy es que si bien el paciente tiene diabetes y de larga data, hay un problema que es nuevo y es urgente, que a lo mejor es el estado hiperosmolar o incluso el coma diabético que le puede dar, ¿o no? ¿Estamos claros en eso? Jóvenes. Sí, doc. Sí, Ya. doctor. Entonces tiene diabetes, pero también ahora tenemos un problema agudo que es el estado hiperosmolar del paciente. Otro ejemplo, este paciente tiene hipertensión esencial crónica, maneja cifras de 140, 90, toma losartán y toma amlodipino. Sí, así está manejado ese paciente. Pero justo este paciente viene hoy, ahorita a las 6 de la noche, a la emergencia de tu centro de salud, con cifras tensionales de 180, 160. Entonces, tiene hipertensión, hay un problema crónico que tiene que volver a tratarse, pero ahorita tiene una urgencia hipertensiva y es otro objetivo, tengo que bajarle la presión en las próximas horas. ¿No es cierto? Sí. Sí, doc. Entonces el objetivo es ese, separar por problemas para tu manejo. ¿Sí? En el caso del paciente que acaban de ver, tiene esquizofrenia y tiene tratamiento crónico. Sí, tendrá que volver a tratamiento crónico. Pero ese es el que vamos a hacer ahorita. Ya le vamos a empezar el tratamiento crónico. No. Sería empezar con el agudo. Eso, entonces ahí, por ejemplo, la identificación de los problemas que todavía estamos un poco fallando. Hay que identificar como problemas clínicos y enfocarnos del manejo de esa manera. Entonces, lo mismo, viene un paciente crónico que tiene epilepsia, toma su ácido valproico y viene con estatus epiléptico. Entonces, tú como médico de emergencia identificas que sí, tiene un problema clínico que manejar, que es el tratamiento de base de su epilepsia en consulta externa. Pero ahorita tú tienes en manos un paciente que convulsiona y convulsiona y convulsiona. Ese es otro problema y es un problema agudo. Priorizas. Tengo que parar el estatus epiléptico. Así que le voy a impregnar con la fenitoína. No es el ácido valproico que toma habitualmente, son cosas distintas. No sé si me entendieron, jóvenes. Sí, doc. Hablen ahora o callen para siempre. Sí, La otra doctor. pregunta. Entonces vienen, ya, entonces hay un paciente con depresión recurrente. Entonces este paciente con depresión recurrente toma su escitalopram o su sertralina todo el tiempo, pero ahora aparece en emergencia porque ha querido matarse. ¿Qué ha hecho? Se ha tomado 20 tabletas de, no sé, de lo que encontró. Uñas de gato mezclado con, no sé, digital y el mismo citalopram que toma. Entonces, sí, es un paciente con depresión que está en su tratamiento, es un problema, hay que ver qué se le hace, pero no ahorita. Tengo un problema más urgente, que es que se ha tomado en menos de 2 horas un montón de medicamento y tengo que hacerle lavado o lo que sea. O sea, tengo otro problema en el cual enfocar. Ya, entonces, volviendo al caso que estamos revisando. No sé si me encacharon ahora sí. ¿Qué problemas clínicos podríamos, en cuántas partes, en cuántos problemas podríamos desglosar a este paciente? O sea, añadiendo a todo lo que eran los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, también lo principal es su situación de calle, porque prácticamente está corriendo un peligro, incluso su vida, al estar viviendo así. Entonces, o sea, aparte de el objetivo que es hacia la enfermedad crónica en sí,
nuestro objetivo es también tratar el problema actual del paciente. Entonces, por eso vamos a iniciar con lo que es una terapia de apoyo. En esta terapia de apoyo se habla con el paciente. No, guaguas, a ver, y esperen, ya estamos yendo por otras cosas raras. Volvemos al ejemplo. Tengo un paciente que, no sé, está en tratamiento por ovario poliquístico. Y resulta que ese ovario poliquístico creció tanto que superó los 800 ml de volumen y ya, pues reventó. Es una paciente que estaba tomando su metformina para el ovario poliquístico, estaba en espera de cirugía, pero ya ocurrió el desastre y aparece en su emergencia. Cuando está en la emergencia, ven que sí, está tomando la metformina, que tiene un ovario poliquístico que ahorita necesita intervención por cirugía, y también acaban de ver que es una paciente que ha sido violentada, y también es una paciente, como dice, que ha estado viviendo en la calle. Por eso es que no ha venido a los controles, solo ha estado tomando la metformina y por eso es que ahorita tenemos ese desastre. Vuelvo a insistir, entonces ahí hay varios problemas. Entonces sí, ovario poliquístico en tratamiento, vamos a ver qué habría que retomar, pero no va a ser ahorita. Tenemos un problema que a lo mejor es quirúrgico, entonces eso sí necesito que venga a ver el cirujano. Tengo el problema de la violencia, entonces necesito llamar a trabajo social. Y tengo una paciente que es en situación de calle. Digamos que ya sale de la cirugía. Problema quirúrgico ya está resuelto. Está en el postoperatorio y te lo devuelven, digamos así. ¿Qué otro problema había? Que estaba en tratamiento del ovario poliquístico, pero también está el problema de la violencia intrafamiliar y está el problema de que es una paciente en situación de calle. Ahora, ¿cuál es el que resuelvo? Eso es lo que, por eso es que estamos dividiendo como en problemas, para que no se te quede nada suelto. Y tampoco es que tú vas a manejar todo. Por eso, qué sé yo, el Eugenio Espejo ahí en la facultad tiene el albergue. ¿No han visto ahí en el área de neurociencias, creo que se llama? ¿No han visto que hay un albergue? Jóvenes. Sí, Doc. Sí, Doc, sí. Entonces, no es que tú te vas a encargar de eso. Si es un problema, la persona no tiene dónde quedarse, llamas a trabajo social. El trabajo social es la que gestiona el ingreso a ese albergue para que la persona, cuando ya sea dada de alta y que no puede irse porque está en situación de calle, vaya al albergue. Así mismo va a ser trabajo social quien va a llamar al representante legal de la institución para saber qué hacer y cómo proceder con el caso de violencia, dónde va a denunciar y lo que sea. Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos un caso que es agudo. ¿Qué tipo de intervención necesita? No le vas a parar al papa a dar terapia, no le vas a llamar a alguien a dar terapia, eso no vas a conseguir nada. A ver, volvamos otra vez. ¿Qué tipos de problemas identificamos en este paciente? Situación de calle, ¿qué más? Insomnio, las alucinaciones. La paranoia. Ya, pero como comentábamos, todo eso se engloba en el trastorno de base y lo puedo manejar como un solo problema. Un problema que engloba alucinaciones, delirios, descuido de aspecto físico, incluso podría ser. Ya, ¿qué otro problema hay? Que se ve que también se escapa de la casa. Ya, está en situación de calle. Tenemos ese problema de que es una persona en situación de calle. ¿Qué más? También el paciente está poco colaborativo, o sea, y también, no sé si le percibo como un poco de conducta algo, o sea, como agresiva, o sea, como desconfiar de las personas, así. Es un cuadro agudo, es un cuadro que está descompensado. Entonces, al igual que el ejemplo de la hipertensión, ese paciente hipertenso tendrá que eventualmente regresar a su tratamiento de base con losartán. Ese es un problema. Pero si tiene una crisis hipertensiva, es algo agudo, necesita intervención ahorita. No va a ser con el mismo losartán en tabletas que manejan la consulta, ¿no es cierto? Va a ser otro tipo de tratamiento.
En este caso, el cuadro agudo, la descompensación que tiene el paciente ahorita, necesita un tratamiento agudo. Y que va a requerir un tratamiento crónico de base en consulta externa, también es cierto. Entonces ahí hay dos problemas ya separados. No podemos mezclar los dos. No vas a manejar los dos al mismo tiempo. Así como el paciente hipertenso no le vas a meter el losartán mientras le estás metiendo una bomba de infusión. Asimismo, en este caso, la misma lógica, no vas a mezclar las dos cosas. Hecho, a ver, vamos entonces a ver, ¿qué problemas nomás hay? Jóvenes. Sería primero la descompensación aguda y luego que puede ser que haya estado en tratamiento crónico y lo haya abandonado. Ya tenemos que, hay un tratamiento crónico que a lo mejor tendrá que retomar, todavía no sabemos cuándo. Hay un tratamiento agudo que es probablemente el que tenemos que dar. Tenemos la parte de que es un paciente en situación de calle, que también hay que solucionar. ¿Cuál era la otra? Alguien dijo tal vez el insomnio como algo separado. Ya, bueno, vamos a dejarle como separado el insomnio. El siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahí, por ejemplo, están hablándome de tratamiento crónico, ¿no es cierto? Sí. Eso no vamos a hacer ahorita. Por eso son la división por problema. Lo que necesitamos ahorita, si es un paciente, como dice, que está agresivo, que está descompensado, grandes males, grandes remedios. Así es el mismo enfoque, no estamos hablando de cosas raras. Si ven una urgencia hipertensiva, entran con lo que se recomienda para la urgencia hipertensiva. Si ven un paciente que viene con glicemias de 500, 600 y está entrando en estado hiperosmolar, hay un tratamiento para eso, exámenes y todo que se pide para eso. ¿No es cierto? No es que le vas a empezar a dar de nuevo la metformina. Asimismo, en este caso, si tenemos un paciente que está agitado, con agitación psicomotriz descompensado, el objetivo terapéutico será quitar ese estado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Jóvenes. Sí, doc. Ya, entonces tenemos, el objetivo terapéutico sería para el problema más priorizado, el más importante ahorita, que sería la descompensación y que requiere un tratamiento agudo y estamos en una emergencia. Entonces, ahora sí, ¿qué tratamiento P le vamos a dar? Ahora sí, yo lo que necesito es que coloquen eso en el chat. Por favor, coloquen en el chat. ¿Qué pasó, jóvenes? Coloquen por favor en el chat para poder leer.
Bueno, como la mayoría pone, entonces, si estamos ante un paciente que tiene un cuadro de descompensación, el objetivo obviamente era reducir ese cuadro. ¿Cómo lo voy a hacer? En el caso de los médicos vamos a ver medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no sé si el grupo moderador tiene este medicamento dentro de su presentación. O sea, nosotros le habíamos puesto la risperidona, o sea, aquí no le pusimos, pero adelante ya le vamos explicando. Le escogimos la risperidona. Ya, pero como vemos, vamos a reajustar esto, ¿ya? Entonces, verán, hay problemas, hemos dividido por problemas. Hay un problema agudo que es al que hay que resolver y hay un problema crónico. Podría recomendar, pero si tú eres el que está en emergencia, no lo vas a hacer. El problema de situación de calle y también hay un problema. Si alguien de ustedes se va a hacer emergenciólogo, va a manejar, de hecho se maneja así por problema. Entonces llega el paciente y es esto, ¿para dónde va? ¿Ingresa o no ingresa? Es lo primero. O sea, ese paciente va a ir al piso de algún lado, va a ir al piso de medicina interna, va a ir a un hospital psiquiátrico, o sea, implica transferencia de paciente a otra unidad, o se va con el alta al albergue, porque todavía los familiares no quieren hacerse cargo y tú quieres que esté en un lugar donde también se pueda pasar visita o pueda venir directamente con la ayuda de trabajo social. Lo del albergue que tienen ahí en la parte esta de las aulas de salud mental es precisamente para eso. Pacientes que no viajen a, qué sé yo, provincia y se aprovecha el tiempo y al segundo día la puedas volver a ver en la emergencia o en la consulta externa o alguien, qué sé yo, de tu servicio, como la enfermera, pueda subir a visitarlo y te reporte cómo está. Entonces, esos problemas así, abordaje basado en problemas, suele ser lo típico de las emergencias. Vuelvo a poner el ejemplo de la persona diabética. La persona diabética viene con esos niveles de glucosa, como emergenciólogo vas y resuelves de ese problema. Mandas los exámenes, mandas a poner la bomba de insulina, estabilizas el paciente y una vez que eso ocurre, decides si va al piso de medicina interna para que continúe los siguientes 3 días y después de eso vuelva a la atención primaria a continuar su tratamiento con metformina. Sí, son cosas muy separadas. No pueden ustedes empezar un tratamiento en emergencias, un tratamiento crónico. Es decir, el paciente diabético que tomaba metformina no es que viene a emergencias y le van a volver a dar la metformina. ¿No es cierto? Lo mismo con el paciente hipertenso. No es que el paciente hipertenso le van a volver a dar el losartán y al mismo tiempo le van a dar poner la bomba, no sé, de nitroglicerina. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, doc. Entonces, verán, en este grupo moderador, por favor, que reajusten los problemas para los objetivos que hasta ahorita planteamos, para que en función de eso van a buscar, en este caso, el fármaco P para la crisis aguda y para el otro problema, que sería el otro fármaco, y si el que escojan. ¿Y cómo vamos a manejar el problema del paciente que está en situación de calle? Y tienen que decidir algo muy importante. Una vez que ese paciente ha sido contenido, o sea, le dieron el medicamento y todo, ¿para dónde va? Ese problema hay que resolver. De hecho, cuando ustedes estén trabajando en los hospitales con sus colegas, es así. Y el problema del paciente de la cama tal, ¿qué problema? Que hay que darle el alta y no sabemos a dónde. Entonces, no es que tú vas a manejar todo. Por eso vas a llamar al trabajo social, por eso lo que hablábamos de los cuidados integrados. Ya, bueno, jóvenes, entonces vamos a dejar ahí para que el grupo, por favor, reajuste eso. Para el siguiente grupo, entonces yo voy a subir otro caso para complementar porque no está muy claro cómo dividirnos en problemas y objetivos terapéuticos. ¿Hecho? Sí, doc, tengo una pregunta. A ver, dele. Con respecto, a ver, a lo del insomnio, o sea, nosotros no sé si debemos también reajustarle eso porque le dimos la risperidona porque supuestamente induce también un poco de sueño, entonces ahí también ayudaría un poco en el tratamiento crónico. Pero
Ya, ¿O le deberíamos de cambiar un fármaco, o sea, un fármaco adicional para el insomnio? como decíamos, le vamos a dejar el insomnio solo para que se den cuenta de que al dar el haloperidol, por ejemplo, el paciente queda noqueado. ¿Qué pasó con el insomnio ahí? ¿Ya se resolvió? Porque estamos ya abordándole como un episodio agudo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, eso. Entonces, podríamos luego plantear el escenario cuando ya esté en la consulta externa, que sería otro. Ahí, por ejemplo, vamos a ver que el paciente, como bien dice, es un paciente que ya es referido desde la emergencia y ahora ustedes como médicos de atención primaria le van a ver y el paciente sigue con insomnio. Entonces, ahí es donde, ¿qué medicación va el paciente a tomar? ¿Sí? Por ejemplo, el Sí, problema de la situación de calle. Llamas a trabajo social le ve y a veces te dice, mire, pero ese paciente huele feo, está apestando toda la emergencia. ¿Y qué va a hacer? Le dicen, voy a pedirle a los auxiliares que le echen un baño. ¿Está de acuerdo? ¿Hay alguna contraindicación médica para eso? No. Perfecto. Pues, si le pusiste como separado el problema del aseo personal y la situación de calle se resolvió con una sola cosa, con una sola acción. Hecho. Listo, doc. Sí. Ya. Entonces, ¿algo más? Creo que no, doctor. Entonces, para la otra semana sería este caso y el Y otro otro que que les me voy a debe poner, enviar, que ¿verdad? sería con el siguiente grupo moderado, ¿no? Ya, listo, doc. Eso y sí, pues sería el siguiente caso. Y de una vez les voy a poner ¿cómo se llama? Eso no va con grupo, pero sí van a leer, que es el artículo de falla terapéutica, ¿no? De eso vamos a discutir un ratito al final. ¿Hecho? Listo, doctor. Ya pues. Está en el aula virtual, ¿verdad? El artículo. Sí, ahí en el blog de notas también que les mostré. Ahí está Ya. en el módulo 1. Ya, guaguas. Listo. Ya pues, guaguas, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Por favor, leerán. Gracias, Doc. Listo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, hasta Nos luego. vemos la próxima semana. Hasta luego. Chau, chau. Gracias,